¿Oramos, pastora? ¿Puedo orar, por favor? Claro, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Te damos gracias por los días que nos das. Gracias. Oramos también por los enfermos, Señor, estamos pendientes de ellos, por la hermanita Mireya, que en esta tarde también está un poquito delicada de salud, y oramos, Señor, por todas nuestras necesidades y la necesidad de nuestros hermanos. Te pedimos tu gracia para entender tu palabra, que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, de tal manera de poder entenderla y también llevarla a la práctica. Te damos gracias por todas las necesidades que tú has cumplido en nuestra vida, y así también que pongas el querer y el hacer en nuestra voluntad para poder ir, Señor, y declarar esta palabra a otros que la necesitan. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les decía que este pasaje, este capítulo va a unir la misericordia de Dios con la salvación. Va a meter aquí a los israelitas, va a meter a los gentiles, va a hablar de la restauración de Israel, va a hablar de un supuesto rechazo, que algunos entienden como rechazo del pueblo de Israel, por haber rechazado, valga la redundancia, al Mesías. Y va a hablar del famoso remanente, les preguntaba adelante. ¿Han oído hablar del remanente, cierto? Sí. Es una palabra sumamente antigua. De allá, de Amós, Isaías, Jeremías, todos empezaron a hablar del remanente. Y de hecho es Dios quien va a empezar a ser como el primero que habla de un remanente cuando aparta el mismo Señor. ¿Ya? Mira, la verdad que hay división de opiniones con este pasaje en cuanto a la salvación de los israelitas. Yeah. Este es un pasaje específico, ¿eh? Estamos hablando del capítulo 11 de Pablo, porque Pablo, él es un pensador, es un teólogo. De hecho, hasta filosofaba el apóstol Pablo. Se codeaba con grandes, así, a grandes conversaciones con filósofos, etc. Entonces era un gran pensador. Y obviamente tenemos que atribuirle al Señor su inspiración también. Si creemos en la inspiración de Dios en el hombre ahí escribiendo, ¿verdad? Entonces, algunos creen que Dios realmente rechazó a Israel ahí. ¿Ustedes creen que Dios le habrá rechazado? No responde todavía, vamos a leer los textos. Ya, el apóstol Pablo nos va a ayudar con esta respuesta. Y mira, empezamos en el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí el apóstol Pablo ya, empezando el capítulo 11, está dando como una respuesta así bastante... categórica. Sí, convincente, así. No, dice. De ninguna manera, dice. Eso no hay por dónde. De ninguna manera. Claro. Lo que pasa es que habían rumores ahí de que en los tiempos del apóstol Pablo, recordemos que los judíos finalmente, la mayoría de los judíos rechazaron al Mesías, al Cristo, Claro. al Cristo que se le reveló a Pablo y no se le reveló a todos los israelitas. Entonces empezó esta pugna entre cristianos que se convertían en israelitas. Y hasta el día de hoy hay pelea por eso. Hay hermanitos que prácticamente odian a los judíos y no debiera pasar eso, eso no debiera ser tampoco. Y también hay judíos que es para los dos lados en realidad. Pero el tema del Mesías y el tema de Cristo trajo mucha división entre judíos y gentiles. Y aunque los judíos empezaron mucho a convertir también al cristianismo. Entonces lo que Pablo va a aportar aquí en el fondo es su misma experiencia. Cuando dice, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque él va a poner su caso. Y él va a razonar si Dios los hubiera rechazado, en el fondo... Él tampoco hubiera tenido la posibilidad de... Bien, pastor, muy bien, para allá iba. Muy bien, un 7. Gracias. Lo que pasa es que si lo hubiera rechazado, el apóstol Pablo razona así, ya hubiese juzgado a la nación de Israel. Y nunca se me hubiese presentado a mí. Porque Dios sabe que soy judío, soy fariseo de fariseos, soy de la tribu de Benjamín, mira, de un linaje especial. Y el hombre era un celoso tremendo. Y Dios no lo rechazó. Y más encima Dios le sale al encuentro al apóstol Pablo. Por medio de Cristo. Lo hemos leído, ¿cierto? Sí. En el libro de Hechos. Entonces el apóstol Pablo dice, no, Dios no ha rechazado a su pueblo. Entonces descarta todas esas ideas que andaban dando vueltas. De repente hay que investigar un poquito y leer un poquito sobre
los escritos que andan, porque andaba mucho texto y muchos escritos dando vueltas antes de que se formara un canon bíblico. Y de hecho el Pablo mientras escribía, digo el Pablo porque tengo un hermano que se llama Pablo, Pablo mientras escribía, él tampoco sabía que su texto iba a ser, ni sabía que estaba siendo inspirado de partida. Tampoco sabía que iba a formar parte de la escritura, po, si él conocía la escritura. Entonces, Dios le sale al encuentro, así como le salió al encuentro a usted, por hermanito, y a mí. ¿Cierto? Es que es bonito recordar eso también, porque Dios sale al encuentro de nosotros. Creo que hemos estudiado más de alguna vez de que Dios nos buscó porque nosotros no teníamos la capacidad de buscarle. Entonces Dios, así como salió al encuentro de Pablo, quería usarlo. Así también salió al encuentro de cada uno de nosotros. Porque Dios quiere usarlo, ¿cierto? Dios quiere usarlo, así que ya. Descarta completamente la idea del apóstol Pablo. Versículo... ¿Tiene Biblia abierta ahí, hermanita? Puede leer el versículo 2, 3, 4 y 5. Del 2 al 5. Fuerte, claro. Yo Quien sea, ¿no? digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas has dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Hasta ahí os sigo? ¿Es el 5? Perdón. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Bueno, a todo esto hemos oído hablar del carácter de Elías. Elías ya estaba hasta aquí y quería que Dios ya chao con su pueblo. Mira, si eso quería Elías, pues así son las cosas. Él pensaba que ya Dios terminara con su pueblo porque ninguno... Entonces les decía que en el fondo Elías tenía un temperamento bien fuerte y en el fondo él deseaba que, dicen los especialistas, que él quería que el Dios se mandara y se los piteara a todos. A todos los mismos israelitas que habían ya idolatrado. Y en ese contexto Dios le dice, no. Y le dice, me he reservado un remanente de 7,000 hombres que no han doblado las rodillas a Baal. Y entonces la idea de remanente ya Dios la empieza a establecer. Y esa palabra remanente, como el escritor del texto de Reyes en este caso, perdón, sí, ese texto está en Reyes, está en Primera de Reyes 19. Ya, era Dios hablando, ¿cierto? Por medio del profeta ahí. ¿Listo? Sí. Buscar en una bolsa. Como en el... ¿Se imagina estuviéramos en la sinagoga? Todos estamos descomulgados. Pero por eso estamos en la gracia, aquí no hay problema. No hay problema. Aparte que este texto de Romanos capítulo 11 no es un texto así como tan conocido. Porque cuando empieza a hablar el apóstol Pablo de este tema del olivo natural, de la rama injertada, Israel del olivo natural, nosotros, todo ese tema como que no se entiende mucho, y ahora lo vamos a... ya, bueno, se empieza a mostrar este temita del remanente entonces de muy temprano, dije. Mira, ¿se acuerdan de Juanito, el apóstol Juan y Jacob? ¿Se acuerdan? En una oportunidad que el texto dice que iban camino a Jerusalén y Jesús le dice que se adelanten, llegando a Samaria, le dice que se adelanten, y resulta que fueron rechazados los samaritanos, sí. Ellos fueron rechazados, y vuelven donde Jesús enojado, el apóstol Juan, creo que le decían algo del trueno. El hijo del trueno. El manso carácter que tiene que haber. Como que desaparezca ese pueblo antiguo. No, que hiciera caer fuego. Señor, clamamos y que caiga fuego del cielo y los consuma a todos los samaritanos. Pero eso fue lo de la oración. Esta fue la petición de Juanito, el medio. Dios mío.
y que lo haga desaparecer. Elías también quería eso. Sí. Jonás también quería eso. Jonás, ya te iba a decir, Jonás Sí, también. también quería Y eso. hermano, no te darían ganas una hora cuando hay esa gente tan mala que yo creo que nos pasa igual de repente. Sí. Ya. Y bueno, este ministerio está muy implantado en la cultura evangélica conservadora, Sí. porque son especialistas Condenar. en condenar, como que se deleitan en que te va a castigar Dios, que no puedes decir eso porque Te va a ir al infierno. y nadie puede opinar con ellos porque si tienen una postura así como que no transan, pero tampoco razonan. Sí, eso es lo que me extraña a mí tampoco. Los amigos de Son Job, muy severos. los amigos de Job también. Es que son muy severos muchos de los hermanitos evangélicos y con la gente son muy déspotas. Estos mundanos, incircuncisos, así se le... Yo lo digo por experiencia propia, conversar con ellos. No es algo que me cuentan, sino que escucho en su lenguaje de los mundanos, ¿cierto? Yo no me referiría Hijo del diablo. a las personas así, porque todos vivimos en el mundo. No, además que Y todos todos son humanos tenemos. dignos. ¿Cachai? Entonces, de esa forma yo no me referiría, ni aunque encuentro que un celo no es un celo correcto. No. Es una cuestión hasta un poquito arrogante. De verdad. Ya, siempre me voy para esos lados, perdón. Pero va por ahí, perdón. Que me indigna esa cuestión, perdón, hermano. Mira, Amós creía que Dios estaba zarandeando al pueblo como a trigo para que quedara solo lo bueno. Mira cómo se empieza a armar esto. Miqueas tuvo una visión de Dios reuniendo el remanente de Israel. Sofonías, la misma visión. Jeremías profetizó: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras, a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Isaías le puso a su hijo el nombre Sher Yashub. ¿Y sabes lo que quiere decir? Un resto volverá. También pensando en el tema del remanente. Y de ahí se tiró un montón de textos de Isaías donde habla directamente del remanente. Entonces esa idea del remanente era muy marcada en el pueblo judío. Muy, muy marcada. Y el apóstol Pablo lo tenía clarito ya. Lo bueno es que Dios tenía apartado un remanente, ¿cierto, Renecito? Dios siempre tiene, no sé, una salida, nada, lo pilla por sorpresa el Señor. La manada Nunca, pequeña. sí, nunca se adelanta, nunca se atrasa. La relación con Dios sí es algo personal e individual, ¿cierto? Eso tenemos que tenerlo cada uno, no sé, cada uno le rinde cuenta a Dios, cada uno recibe a Dios, como quiera llamarlo, pero una cosa muy personal. Una persona no se salva por pertenecer a una familia, a una tribu, no sé, para una familia pastoral, No. en el caso de nosotros, no. Quizá influye un poquito en el sentido de lo que se le pueda transmitir, ¿cierto? A los hijos. Para enseñanza. Pero, por ejemplo, yo siendo cristiano, no es una garantía de que mis hijos, porque tienen que tomar su decisión, ¿cierto? Cada uno. Y cada uno tiene que tomar su decisión, y aquí todos iguales. ¿Quiere decir algo, hermano? Perfecto, sigamos adelante. Yo puedo decir algo así con respecto a eso. Diga. Estoy totalmente de acuerdo, pero sí influye el modelo. Sí, Influye el modelo de fe. O sea, es como, más que religiosamente, influye los valores sí, de la familia en cuanto a... Obviamente que hay una diferencia entre el no valor y el valor. sí, de todas O maneras. sea, si yo, bueno, doy un mal ejemplo, eso igual influye, aunque hay niños que obviamente van a decidir cosas, por ejemplo, en mi vida. Yo vi a mi sobrina llorar todos los días por su mamá porque mi hermana la dejó muy chica en los brazos de mi mamá y yo a los 6 años me di cuenta que eso no se hacía. ¿Entiendes? O sea, yo a la niñita la vi llorando todos los días por su mamá, mamita, mamita, y yo a los 6 años me di cuenta que yo no iba a hacer eso. ¿Me entendí? A los 6 años dije, yo nunca, si tengo un hijo, voy a dejarlo con una abuela o una tía, porque mi conciencia a esa edad ya tenía como una conciencia de que eso no se hacía y no quería hacerlo, porque vi a mi sobrina sufrir y no lo hice. Porque el día que me casé, mi mamá me dijo, tú no te llevas a Felipe, Felipe queda conmigo, y dije, no, Felipe se va conmigo. Y lo hice así, gracias a Dios. Tomé esa decisión. Entonces yo creo que hay una conciencia en nosotros de poder determinar algunos asuntos. Igual tuve la facilidad y el apoyo de Marcelo, pero creo que hay cosas que nos determinan.
por ejemplo, un joven que está, no sé, pues, rodeado de padre alcohólico, es muy difícil porque está en un contexto demasiado difícil, pero hay niños, que la minoría, que puedan decir no quiero repetir esto, y pueden tomar decisiones así como quiero estudiar, quiero salir adelante. Pero sí influimos, como no sé, pues los hijos imitan mucho los modelos de los padres. Es como un 70%, más yo diría. Entonces, claro, como dice el Señor, repite esto a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes. Es como, obviamente, el contexto psicológicamente tiene que ver mucho, o sea, muy dañino el contexto donde nosotros criamos a los hijos, y es como un niño que le hacen el bullying y uno lo deja ahí, no, no, el niño en un contexto de bullying hay que cambiarlo, definitivamente. Entonces, influye el ambiente, influye, ¿verdad? Somos seres totales, o sea que somos espíritu, alma, cuerpo, ambiente. Lamentablemente no influyen, inclusive el ambiente. Si estamos en una guerra, nuestro ambiente influye. O sea, una persona que viene desde una guerra, Sí. o sea, por ejemplo, los hermanos que han salido de su país, también eso influye en su psiquis. Y sus hijos no van a pensar como nuestros hijos, definitivamente. Los hijos de él van a pensar de otra manera. Entonces, todo influye en el ser humano. Sí. Y mucho más alto el porcentaje en una familia, por ejemplo, que ama a Dios. Obvio, los valores. Obviamente, sí, porque va a transmitir valores. Independiente que los hijos vayan para allá, para acá, para allá, pero hay valores ya insertados en ellos que igual les van a ayudar. ¿Sí? Tienen mucho más posibilidades de ellos que los que no. Que Claro, los por hogares- ejemplo, en mi caso, mis hijos siempre me dicen, tú me metiste estos valores, son adultos. Claro, Tú me metiste estos valores y yo no puedo decidir así tan simplemente. Entonces igual yo me doy cuenta que igual, para bien, hay valores que ellos persisten, ¿cachai? Y bueno, yo creo que sin ir más lejos es positivo que uno, o sea, no son valores hacia el aire, así como voy a la iglesia y bueno, no, pues son cosas que ellos han visto en nosotros, que son permanentes, Claro. no son cosas así nomás como yo digo, sino que se hacen. claro. Entonces, más que lo que uno habla es lo que uno hace. ¿Cierto? Aunque ellos critican cosas, por ejemplo, ay, hay mucho, no sé. Es lo mismo, pues yo lo hago porque yo también quiero. No Así estoy es. preguntándole un poco. Mira, el argumento de Pablo es que la nación judía en realidad no ha sido rechazada, ¿ya? Pero el remanente son aquellos judíos que han permanecido fiel, el remanente fiel, ¿cierto? Mira, Luis quiere hablar algo. dime. Estaba pensando un poquito de ese remanente en referencia a que, inclusive a la vida del cristiano como tal. He visto en realidad como una madre en constante oración, finalmente uno de sus hijos se convierte y cosas así. Entonces, en el tema del remanente, yo creo que la fe es crucial en el tema de permanecer en ese remanente, porque tener una vida de fe, a pesar de ver todas las circunstancias, donde en verdad pareciera que no hubiera presencia de Dios, pareciera que todo nos cayó, aún persistir en esa fe, ahí está donde está el remanente. Y si la fe viene de Dios, entonces ahí es donde nosotros vemos ese remanente. Porque quien nos incrementa esa fe, no creo que seamos nosotros mismos en realidad, sino que manteniéndonos, Él nos alimenta con esa fe. Creo que el tema de la fe, hay algo de eso que interviene, pero profundamente. De hecho, yo creo que es una de las cosas que yo más bien vería hoy en día en un cristiano es cómo vive la vida en fe. Si vive una vida a pesar de todas las cosas que vemos, o sea, en nuestra propia realidad, yo veo a Venezuela destrozada, yo veo tanta maldad por todos lados, pero en verdad lo único que me mantiene es mantener la fe en Dios. Inclusive, cuando converso con Maya me dice, yo confío en Dios, he aprendido a confiar en Dios. Y hemos pasado por miles de cosas, pero eso es lo que nos mantiene. Siempre mantengamos la fe, creo que ese es el... Es que este remanente es un remanente de fe. Claro. A la luz del Nuevo Testamento, lo que va a explicar Sinceramente. Pablo. De hecho, muchos biblistas dicen que el remanente real
va a estar formado entre judíos y gentiles, y ahí va a formar un verdadero remanente de fe. Son interpretaciones también, y que dan para interpretarlo así también, a la luz del contexto. 5 veces menciona Pablo que Dios ha escogido al remanente por gracia, y no en base a las obras. Porque si fuera por obra, Pablito hubiese sido rechazado igual, ¿cierto? Ah, claro. Como era Pablito, creía que la hacía de oro, celoso de la ley, mataba a los cristianos, fariseo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 1, 13, 14. Eso. Entonces en el Nuevo Testamento Dios tenía apartado un remanente, hermano. Remanente de judíos, pero tenían que tomar una decisión. Ahora, porque ahora la fe va a dar un giro. La fe ya no va a ser en todo su esfuerzo, en toda la obra, ni en la ley, sino que Pablo va a presentar a Cristo. Entonces la fe tiene que ser en el Hijo de Dios, para que puedan recibir la salvación, porque ya cambió el concepto de fe y tiene que ser dirigida. Y muchos judíos también, Pablo anhelaba eso profundamente. De hecho, perdón que te interrumpa, Hebreos te lo ratifica, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Bonito ese texto, clarito, ¿cierto? Sí. Es como etiquetar. Ahí está todo, Sí. en Cristo. El propósito de la caída. ¿Quién me puede leer los versículos 11 y 12? Así, alguien, Yo lo voy a leer. por favor. Versículos 11 y 12. Ya, lo voy a leer en ¿Dónde sea? NTV. A ver, ¿qué dice la NTV? ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamaran para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Mira qué bonito. Lo que Pablo quiere explicar es que la caída de Israel ocurrió para que nosotros los gentiles comenzáramos a ser salvos. Qué bonito esto. Pero a la vez el plan de Dios de salvar a los gentiles va a provocar un celo en los israelitas. Él dice, él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Eso está diciendo que el Sí. pueblo de... Es que la idea de ese celo Claro. es que quieran regresar a Dios porque van a comenzar a ver que el Señor va a salvar a los gentiles. Oh. Y van a empezar a predicar a Cristo como el Señor y el Salvador, porque ya lo estaban predicando ya. En este tiempo ya lo estaban predicando. Entonces, esa cuestión es rara para los judíos. Po. Era como una herejía. Por supuesto. Si de hecho a los cristianos le llamaban secta al principio. Era una secta, para ellos era una secta. Poniéndonos en los zapatos de ellos. Claro. Entonces, se extiende la salvación a los gentiles, qué maravilloso. La idea es que sientan celo. Ese celo les va a beneficiar. Porque cuando vean esa salvación en los gentiles, ellos ojalá sientan algo y se acerquen al Señor. Recordemos que el apóstol Pablo era judío. Entonces tiene una cuestión, una tristeza ahí también. Disculpa, no quiero salirme del tema, pero la otra parte que me llama la atención, como que esto lo sabemos, dice: cuanto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la aceptan. Aquí te habla el versículo, al terminar el versículo 12, Yeah. pero aquí te está diciendo que ahí te ratifica que es para todos, ¿Sí? no Sí. es para algunos, No, pues. porque siempre hay algunos que dicen que son los escogidos, que Es que esto. uno lo entiende. Y aquí está hablando que es para todo el mundo cuando la acepten. Claro. Ahí está la clave. Ojalá que ese celo les produzca, Claro. sea un beneficio. No, sí, es tremendo. Mira, Pablo razona de la siguiente manera. Si la transgresión de Israel, la infracción de Israel, la desviación de Israel, si esto ha resultado en una bendición para el mundo, pastor, al darle la oportunidad a los gentiles de ser salvos, ¿cuánto más se puede esperar que su restauración, la de Israel, traiga bendición? Porque mayor será la restauración que la caída. Pero deben volverse al Señor y creer en Cristo. O si no, no sirve. Claro. No sirve. Y eso es lo que razona el apóstol Pablo con su pueblo. El apóstol Pablo
Pongámonos en los zapatos del apóstol Pablo, hermano. Si él es israelita, es judío, celoso de la ley, pero reconstruyó toda su teología de la ley y la adaptó a Cristo. No importa. El adaptarla a Cristo ya sale un mensaje poderoso. ¿Se entiende, Kitty? Es muy bonito eso. El injerto de la rama silvestre. Pastor, versículo 13 al 16, por favor. Dice, menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque, de alguna manera, quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles. Y entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa porque la porción que se da como ofrenda es santa, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Esa parte donde dice, dado que Abraham, ¿qué versículo es? Es el versículo Sí, 15. el versículo 15. 15. Donde dice, dado que Abraham... Sí, por 15, pero al final. A ver, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión, sino vida de entre los muertos? Increíble cómo aclara ella. Sí, porque es aquí, totalmente diferente. aquí te da una claridad tremenda. Sí, Dice, está interpretando ahí. Está Sí, interpretada ya te iba a decir, esa versión. porque no dice Increíble. Abraham por ningún lado. Mira, versículo 16, si las primicias son santas, ahí está, las primicias son los primeros, Los primeros. de Abraham para adelante. por eso dice, y dado que Abraham y los otros patriarcas, ahí están Las primicias son santas, estamos hablando de los primeros, de los patriarcas. partió con Abraham, está Claro. hablando de los patriarcas, sí. Está interpretada ahí. Sí, está más claro. ¿Eso es NTV? Mira, NTV. ahí está interpretada, acá está traducida. Mm. A veces pasa eso con las nuevas versiones, y es bueno, sí, Sí. es bueno. Súper Bueno, por eso recomiendan que uno lea la Sí. Reina Valera y va Pero las complementando. tres son- A nosotros eso nos enseñaron en el instituto que es bueno leer un par de... Mira. Hasta ahora Pablo le ha estado hablando a los judíos, pero ahora parte hablándole a los gentiles, porque a vosotros hablo, el versículo 13, gentiles. Entonces Pablo se goza con la salvación a los gentiles porque sabe que la salvación de ellos, como dijimos, ya está provocando celo a los judíos, ¿ya? Mira, privilegio y advertencia de las ramas silvestres. Ahora vamos a entrar en este temita. ¿La puede leer, hermanita Gis, por favor? Versículo 17 al 24. Y aquí ya nos vamos a... Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Es el versículo 24? Y que somos insertados en la ¿A cualquiera de estos? ¿Hasta el 24? Ah, hasta el 24. Sí, de ahí lo vamos a explicar. Va por el 18. Pues las ramas dirás, 19 horas. ¿no? 19. Pues las ramas dirás fueron desgastadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ya, quiero aclarar que... completo aquí. Sí, quiero aclarar que son fuertes estos últimos versículos, pero hay que aclarar algo. No está hablando de que la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Recordemos que el apóstol Pablo está razonando. Claro. Es un pensamiento de él y él está exhortando, ¿ya? Pero no está hablando de salvación porque pareciera ser Sí. que si no la cuidáis,
te van a sacar también, ¿cierto? Y te van a cortar. Suenan fuertes los últimos versículos. Pero no está hablando de eso. Y estos versículos no son así como usados para este tipo de... exhortar de la salvación. No. No son soteriológicos. No tienen que ver con ese tema, porque algunos lo toman y lo sacan de contexto. Dios te puede cortar, ¿sí? Lo interpreta. Sí, De pero esa forma. cuando leemos no está hablando de eso, de cortar. Entonces, Pablo aquí en esta sencilla parábola que elaboró, explica que como gentiles debemos reconocer que no somos las ramas naturales del olivo. La Reina Valera ahí lo dice bien clásico, ¿eh? Pero nosotros no somos las ramas naturales, fuimos injertadas. Oh, qué bonito eso. Éramos el olivo Yo silvestre. estuve en una clase del pastor Sotoyevi cuando habló de que somos injertados en el olivo. Sí. Fue linda esa clase porque yo entendí que finalmente somos un pueblo, Israel fue un pueblo escogido y nosotros somos insertados por la gracia del Señor. O sea, no siendo del pueblo, Pasamos Él a nos ser injertó en el árbol, ¿verdad? Bueno, Siendo hijos. en esta Como parábola- adoptado, porque la adopción es como de amor también, pues, ¿verdad? Claro. Eso lo explicó él en una cosa muy linda. En esta ilustración, Pablo, claro, mira, las bendiciones que hemos recibido, hermano, son las que Dios le había prometido a Israel. Ellos son el Sí. olivo natural. Claro. Ellos son la raíz, ¿cierto? No las merecíamos. Ya, partamos de esa base. Recordemos que Dios eligió a Israel y Él sabe Sí. por qué eligió a Israel, Sí. ¿cierto? Los gentiles no teníamos ninguna posibilidad, hermano. De hecho, yo creo que los gentiles ni hablaban de religión con los judíos, que no sabían, no callaban una, como nosotros cuando no conocíamos al Señor. Cero posibilidades. ¿eh? Pero yo creo Que en el plan estaba. Pues. que cuando tú vayas estudiando al Señor un poquito, estudiando la Escritura, yo creo que sí, en cada ser humano está como esa cosita, ese vacío que hay de Dios, que como que ya vamos a alegorizar, que Dios nos creó con un vacío en el corazón, ya, un vacío que solamente lo puede llenar Cristo. Yo creo que todos tenemos esa necesidad de querer acercarnos al Señor, por supuesto. Ya estaba en el plan de Dios. Sí. Y aquí entran otros textos que son terriblemente profundos que no los vamos a ver ahora. Las bendiciones las obtuvimos porque Dios nos quiso adherir a la raíz. ¿Ya? Nos va adheriendo a la raíz y la raíz es Israel. No hay que menospreciar a Israel, hermano. De hecho, hay que orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Entonces, al excluir a los israelitas, Dios quitó la barrera que había entre judíos y gentiles y entre los gentiles y Dios. Claro. ¿Te das cuenta? Como la bendición va creciendo. Hace una exclusión, pero no es una extirpación completa. No. Pero lo excluye un poco a los israelitas porque ahora quiere injertar a los gentiles, ¿ya? A la bendición de la salvación. Y también estaba siendo profetizado en el antiguo pacto esto. Desde allá que viene siendo profetizado que los gentiles y que Dios quería en el fondo la salvación para todos. Entonces Dios quitó la barrera que había entre gentiles y judíos y entre gentiles y Dios. Bendito sea el Señor por eso, hermano. Había una barrera y aquí no empieza. En el nuevo pueblo de Dios se ha realizado la reconciliación. Esta palabra es hermosa. Se reconcilia, nos reconcilia por medio de Cristo. Mira lo que dice Efesios 2, versículo 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Gustavito, estabais sin Cristo, Renecito sin Cristo. Manita Gis. Comparito. Estabais sin Cristo en aquel tiempo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Ya? Mira, esto tiene sentido, si es lo mismo que está hablando. De ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación que había entre israelitas y gentiles. Aboliendo en su carne. Cristo en su carne abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, como el Señor. Tremendo. Es el ministerio de la reconciliación. Claro. ¿Qué lo trajo Cristo? Cristo nos reconcilió con Dios. Así que estamos en la gloria, hermano. Amén. Así que si estamos pasando alguna necesidad, no. ¿Me te gustaba qué versículo? Por eso, en el 24. Ah, Ahí quedamos en el 24. Bueno, por todo esto mencionado, hermano, es que el apóstol Pablo les dice a los gentiles, porque ahora le está hablando a los gentiles, no se jacten, cabrito. No se jacten. Porque ninguno de ustedes ha hecho una obra para ganarse esto. No. Y tampoco se jacten en contra de los israelitas. ¿No? Porque habla palabras fuertes, porque pueden ser cortados, dice el apóstol Pablo. No te jactes contra la rama, versículo 18 dice esto. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Tú me has injertado la raíz del olivo natural. Y esa es la que nos sustenta. Así que la salvación, hermanos, es solamente por fe. ¿Qué versión tení? Reina Valera A ver, realizada. a ver, dale, ¿podéis leer del versículo 25 al 32, por favor? Creo que Reina Valera nomás. Ah, ya sí, pues. Lo que pasa es que comentaba nomás. Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Hasta cuál? Hasta el 32. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El versículo 29 dice, irrevocables son los dones. ¿Es cierto? Interesante ese, ¿eh? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. Sí, vamos a ver. Mira, el versículo 29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿verdad? No sé qué dice el versículo 29 en esa versión, pastor. Dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Claro. Pero está refiriéndose a Israel y a la salvación de Israel. A mí, una vez, pastora, cuando conocí al Señor, allá en Gabriela, la pastora me dijo que te tengo una palabra, diga, tío. Me impuso mano y me dijo, hermano Gustavo, porque yo era el ministro de alabanza ya. Tu don, me dijo, y me impuso la mano. Irrevocables son los dones y el llamamiento, me dijo así. Tu don es irrevocable, Dios te lo dio y nunca te lo va a quitar. Y yo no entendía nada, haciendo alusión a este texto bíblico. Pero no está hablando de eso. yo ministraba la alabanza, ¿no? Si el texto está hablando de salvación, hermano, es un regalo que Dios no quita. No se va a revocar, por eso Dios no se va a arrepentir. Es un regalo que le regaló. Pero está hablando de salvación. Bueno, eso es a modo de experiencia. Mira, según Pablo, Dios no nos salvó por nuestros méritos, según lo que leemos acá, sino por la incredulidad de los judíos. Según lo que está narrando ahí, pues. ¿Qué es? ¿Me cachai o no? Usó la incredulidad de Israel para traernos la salvación a los gentiles. Mira lo que explica Pablo, lo encuentro tan bacán. Entonces la base para que todos sean aceptados sigue siendo la misma. La fe en Cristo Jesús. Israelitas y gentiles, la misma base. Nadie tiene derecho a jactarse. Nadie. Así que como dijimos, los hermanitos esos que andan con la... Uy, El palo. con el palo. Disculpe, hay una parte que habla que la plenitud de los gentiles, habla como que cuando estén todos los gentiles, ahí recién van... ¿Lo ¿Qué? puedo repetir? Mira, ¿cómo? Es que partió hablando primeramente de un remanente. Sí, no, se lo tengo claro. Pero ahí en la parte, hay una parte que habla de la plenitud.
Pero la plenitud de los gentiles, o sea, cuando todos los gentiles como estén convertidos, una cosa así, no sé si lo A entendí ver, bien. Mira. así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Acá está. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ¿Cuál todos. es? ¿Lo leo? ¿Cuál Porque no versículo es? quiero, hermano, el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud. Ahí termina el texto. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá La lesión el libertador que Sí. Como es como algo que va a Como suceder. toda la plenitud, o sea, como cuando todos los gentiles como... Sí. ¿Es una pero- profecía? No, pero es que igual está sujeto a interpretación, porque algunos creen que ese remanente es la plenitud, ¿Ya? que está combinado entre israelitas y gentiles, y eso forma la plenitud de los que tienen que ser salvos. Es una interpretación. Ahora, también puede ser todos los gentiles que van a ser salvos, la plenitud. Ya. Pero queda sujeto a interpretación en ese texto. De hecho, acá no dice eso. Dice de otra forma, como dice Gustavo, acá se interpreta. Dice... espérame, se me ocurrió. 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Ah, ya. Sí, Ah, ya ya. entendí. Ahí Ya, se no, ve, pero- ¿verdad? Hasta que se complete el número de gentiles que Ya, aceptarán a pero- Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dice en la Escritura. Ya, ¿Qué pero versión hay... es esa, pastor? Esta es la NTV, O sea, que nueva vale traducción algo- viviente. Mira, es bueno leer otras versiones, pero es interpretación. Sí. Bien. O sea, No pueden es haber traducción. otras interpretaciones igual. Claro. Y ahí, si empezamos a leer otras historias versiones, van a ser- puede que alguien traduzca de manera diferente. Ahora, para esto, lo que yo tengo como práctica es ir a buscar la palabra original y saber de qué está hablando, porque nosotros también tenemos derecho a interpretar, Sí. hermano. Aquí yo tengo la interpretación del versículo 11. ¿Qué Biblia es esa? ¿Apologeta? Ah, no. Bien. ¿Qué dice? Ah, pero la... La vida plena, ¿qué Me gustan dice? las cabritas. Dice, la plenitud de los gentiles significa la consumación de los propósitos de Dios para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hechos 15:14. Puede también estar relacionado con un tiempo en que se haya colmado la maldad de ellos, es decir, cuando el pecado en el mundo alcance el máximo nivel de rebelión contra Dios. Andamos por ahí. En ese momento Cristo volverá para juzgar al mundo. Que es una interpretación igual, esa es más Como tradicional. escatológico. Si esa parte es escatológica. ¿Viste? Escatológica quiere decir como apocalíptica, así como... ¿Cómo que va a pasar después? Lo que va a pasar después. Toda la escatología está relacionada con los Pero fines. esa traducción va conforme a lo que te está refiriendo los romanos. Pero hay gente que no le Sí. gusta la escatología y encuentra que no está bien tampoco. O sea, encuentra que no acepta la escatología, o sea, está bien, está en la interpretación. Sí, es que todo un poquito raya la papa de repente. Porque la escatología igual raya un poco. A mí me enfrentaron una vez diciendo de que la escatología, bueno, no, es Que otro también tema. es un otro libro tema, sí. muy, qué sé yo... Ya, por ejemplo, mira, al Apocalipsis le han dado un sentido escatológico exagerado. También. Exageradísimo. Y siento que el Apocalipsis fue un libro que se escribió con el propósito de dar esperanza a la gente de esa generación que estaba sufriendo en esa También. generación. Claro, no es Nada más que para eso. Porque ¿para qué querían todo ese simbolismo que estaban hablando en ese tiempo para ellos que estaban siendo También. reventados por el imperio, ¿cachai? Por el César del momento. Ya, entonces también tú dices, ¿es para esa En- o para esta generación? Entonces, ¿qué pasa? Que Yo también tenía esa duda. tú no le puedes dar esperanza ahora a un pueblo que está siendo molido, reventado, maltratado. No le podéis dar una esperanza para 2000 años después. Po. No. Claro. No, Nada. no tiene sentido. Entonces, tenemos que partir de esa base de por qué se escribe, cuándo se escribe, cómo se Ya, escribe, yo a quién tengo se una escribe pregunta. y ¿Cristo bajo qué viene? circunstancias, ¿cachai? Permiso. ¿Cristo viene? Sí, yo creo que viene. Viene nuevamente porque él lo prometió. Sí. Sí. Pero ¿me entiende para qué se escribió el libro de Apocalipsis? Sí. Ya, pero han hecho una cosa escatológica, pero que ya llega a Yo enredar. no lo, es que lo dude. Y todas pero las escuelas a veces uno interpretativas. dice, también es como una esperanza para el cristiano. Pero Cristo viene hoy, también es como, yo que en personal creo que Cristo viene todos los días. O sea, Sí, y está también bien.
me muero hoy día y Cristo viene cuando muera. Sí, lo que y pasa yo es que sigo, ¿cachai? la Es predicación como de un Cristo presente. viene era para ese tiempo, pero nosotros ahora la No, podemos dice que- aplicar para ahora. No, es que para mí es Primero como... está el arrebatamiento. Ah. Es otro tema el Sí, arrebatamiento. pero yo te digo, a mí, mi punto de vista personal es que Cristo viene continuamente. Mira, Cuando cuando, es que vino, yo creo que él está. Yo para mí un presente continuo, no sé si lo pueden entender. sí, te lo puedo explicar de otra manera. Yo creo que él está. Cuando Jesús habló de entablar el reino de Dios, Él quiso entablar y enseñarle a vivir a la gente. Por eso Él reinterpreta la ley, la reinterpreta prácticamente y le da otro sentido, ¿cierto? Porque quiere que la gente aprenda a vivir y conozca a Dios. Claro. Quería que el reino de Dios viniera ya. O sea, Hoy ahora. continuo. Aquí. De hecho, aquí está el reino de Dios presente. Recíbanlo. ¡Pum! Y por eso da tremenda yo dije, enseñanza. perdón, para mí Cristo viene es un presente continuo. Ajá, pues si ¿Sí yo le muero, escuché? muero hoy, es como yo estoy, viene Cristo. Claro. Para mí. Pero dice que claramente, y es clara la Biblia, o la Escritura, que Cristo viene y se va y lo van a ver, los que no han partido antes. Su segunda Eso, venida. la segunda venida. Eso, Y los muertos también, en Cristo. El Prometo muerto en Cristo también. resucita, Sí, eso pero, está. o Pero sea, ese es otro tema, si no, sí, no, por eso no, es otro tema. porque si no vamos a quedar pegones. Me puse a filosofar. Sí. Mira, Pablo utiliza el apóstol Pablo utiliza esta ilustración que está ya, de Israel como una advertencia, hermano. Como una advertencia para los gentiles, o sea. No vas a comer papa, me dijo, no, que- El pastorcito. En el colegio la Oye, por eso. cree que está en el colegio ya. En el colegio la ¿Qué está en el Con el colegio? Dani los dos comiendo papas. Hace Como una mal, fiesta. Y el tío Guille también. ¿Qué hora es? Ya nos quedan poquitos minutos. Ya, dale, Ya, dale. ¿será, hermano, que aprendimos alguna lección del pueblo de Israel nosotros? Claro. Para Que no se lo va- queremos. Ah, no, que- Oh, no lo queremos. Hay que darle las gracias o que gracias a que ellos nos Déjense dijeron hacer que guerra. no. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con ellos? Ah. Sí, que está a hacer guerra. Es que ese es otro Israel en realidad. Anda matando a toda la gente. Chiquillos malos. No soy. A ver, escribí algo aquí. Al concluir su explicación acerca del lugar de Israel dentro del plan de Dios, vamos a ir, hermano, vamos a ir cerrando ya. Yo no quiero ser hermano. Porque ya va a tener la pastora. Pablo se refiere al derramamiento de la misericordia de Dios sobre los gentiles que antes vivían en desobediencia. Mira, a fin de que los israelitas, ahora desobedientes, puedan recibir misericordia. Mira, Pablo dice que Dios aprisionó a toda la humanidad en desobediencia. A todos. Todos fuimos desobedientes, israelitas, todas las otras religiones, los gentiles, etc. De manera que todos puedan ver la salvación que depende de su misericordia. Todos fuimos desobedientes. Así que la salvación depende de la absoluta misericordia de Dios, ¿cierto? Y no de una identidad nacional como creían los judíos, porque ellos creían que si ellos miraban a los gentiles de una manera tan déspota, Claro. es como los evangélicos de ahora miran a la gente, a los mundanos. Oye, yo no sé si los miran con amor o con odio, pero parece que los miraran con odio. Esos mundanos, ya la forma de hablar de las personas que no conocen a Cristo, ya habla de qué hay en el corazón de Hay un ellos. rechazo. Claro, se parecen a los israelitas, ¿eh? Muchos evangélicos se parecen a los israelitas. Y no es así el tema. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí Pablo presenta la obra del amor, ¿cierto? La misericordia y la gracia de Dios al salvarnos. Mira, hay traducido de manera literal, hay una Biblia literal también, más literal, que dice: pero Dios, siendo rico en misericordia, por causa de su gran amor con el que nos amó, nos hizo vivos con Cristo. Nos hizo vivos con Cristo. Uno fundió. Claro. Qué lindo, ¿cierto? Bueno, la riqueza de su misericordia lo movió a salvar. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Me gustaría hablar de la regeneración en otra oportunidad. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces Dios manifestó su bondad y su amor cuando nos salvó. Ahí está el derramamiento de la misericordia del Señor. No por obras de justicia, hermano. Nadie es bacán aquí. No. Ninguno de nosotros es bacancito, así que nada, andar discriminando a los demás. Sino por su misericordia. ¿Se acuerdan de la parábola
del siervo que no perdona. ¿Se acuerdan de esa parábola? Ahí está. Y bueno, el apóstol Pedro hace una pregunta. Siempre el apóstol Pedro hacía preguntas al Señor y por eso salieron hartas parábolas y harta enseñanza del Señor. Y le preguntan, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Se acuerdan cuando? Sí. 7 veces. Creyendo que con 7 veces ya la hacía de horas, 7 veces, número perfecto, simbólico. Si no, hasta 70 veces 7 le dice el Señor. Y de ahí le cuenta la parábola, ¿sí? ¿Cierto? Y en el fondo esta parábola es una ilustración con respecto a la misericordia de Dios. El primer siervo fue perdonado, ¿cómo dice la parábola? Tenía una deuda impagable, ¿cierto? Impagable. Y el rey lo perdona y muestra misericordia. Y después el loco tenía un siervo y no le debía nada. Y no lo perdonan. Págame lo que me dé, págame lo que... Y ahí el Señor lo condenó. No, chao. Si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. ¿Se acuerdan que leímos en el primer discipulado, empezando la semana pasada, este texto que es súper lindo? Y dice, aquí terminamos, hermano. Lo que pasa es que el apóstol Pablo concluye con una expresión de alabanza y adoración por todo este pensamiento que él... Es inspirado el texto, ¿ah? ¿Cierto? Está inspirado todo lo que escribe el apóstol Pablo, tremendo. Y entonces al final en el versículo 33, él termina ya con una expresión de alabanza. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mira, ¿quién puede juzgar a Dios? ¿Por quién se puede meter en su sabiduría? En todo su conocimiento. Sus caminos son perfectos, en otras palabras. Porque... ¿quién de ustedes entendió la mente del Señor? Tremendo, ¿ah? Le está diciendo a los israelitas. A ver, ¿quién de ustedes entendió la mente del Señor? Les dice a los israelitas. ¿Quién? ¿Quién va a entender la mente del Señor? O, aquí se parece a Job. ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra tan linda. Gracias por la enseñanza. Gracias por el apóstol Pablo que usaste tanto, Señor, para poder aprender. 2000 años después aprendemos tanto de él, Señor. Hay tanta riqueza, Señor, en ti. Hay tanta riqueza en tu palabra, Señor. Nos hemos reunido porque queremos aprender más de ti. Pero la idea de reunirnos y de aprender es que podamos, Señor, practicar con las personas. Señor, no menospreciar a la gente, Señor. Ayúdanos a mostrar ese amor que mostraba Cristo por las prostitutas, por cada pecador con el que se enfrentaba, Señor, por el leproso, etcétera. Ayúdanos a ser como Cristo, Padre. Ayúdanos a ser como Cristo, Señor, que de alguna manera, aunque sea poquito lo que hablemos, podamos bendecir a las personas y dejar esa porquería de andar juzgando a la gente, Señor. No somos nadie, Señor. Nos injertaste, Señor, en el olivo natural, Señor, por compasión, por tu amor, por tu gracia, porque fuiste bueno con nosotros, porque nos miraste con amor, saliste a nuestro encuentro, Señor. No teníamos la capacidad ni de buscarte, mas tú nos buscaste, nos abrazaste, Señor, y nos injertaste en la familia de la fe. Señor, nos ha dado un nombre y somos tus hijos. Somos tus hijos porque tú lo has querido. Así que ahí no nos metemos. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad.